Cayó banda de los chinos en la Ciudad de México en un operativo espectacular el día de hoy, liderado por el secretario de Seguridad Pública Ciudadana allá en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, desmantelando lo que llaman los montadeudas, que es un nuevo esquema de delincuencia organizada y de extorsión que se da a través de aplicaciones donde los grupos delincuenciales utilizan estas apps y bueno, los permisos que también dan las apps para que ingresen en los teléfonos y a través de este ingreso, ya una vez teniendo el acceso a los contactos, las fotos y los chats de WhatsApp, pues puedan extorsionar precisamente a sus clientes para que les paguen más y más dinero, o si no, hacen un verdadero desastre porque empiezan a publicar fotos, fotomontajes en redes sociales y empiezan a hablar a sus otros contactos, en fin, es terrible, es terrible. Y fíjense que esto vale la pena señalar que esta forma de crimen es nueva, completamente nueva. No lo había escuchado hasta hace unos meses, en donde después de un reportaje de Publímetro, ¿no? Y que le puso el nombre de montadeudas, se lo entregaron al presidente López Obrador, en donde señalaban que cómo se estaba haciendo ese tipo de cosas a través de cientos de aplicaciones, no una, dos, no son cientos de aplicaciones. De esta manera, finalmente, tenían a los clientes, pues, en el completo pánico. Y el presidente hace como un mes, finalmente, pues, en la mañanera, lo comentó, habló sobre este tema. Vamos a escucharlo. Por la investigación, porque esto ayuda mucho a que la gente no sea extorsionada. Ya podemos decir que los denominados montadeudas, así es, ¿verdad? Sí, sí. Son parte del crimen organizado y que no hay que dejarse sorprender, no a los montadeudas, desde aquí. Y tener mucho cuidado, porque es como las cajas de ahorro de antes, que se instalaban en los pueblos. Y esta fue la primera vez que de manera pública se habló sobre los montadeudas. Repito, sale de un reportaje de Publímetro que incluso le pone este nombre, es interesante, lo lleva a la mañanera y bueno, conocemos un poco de esto. Esto fue hace como un mes y medio. Y entonces es sorprendente que después de que un medio de comunicación, Publímetro, lleva esta investigación, se la lleva López Obrador, habla del montadeudas, el día de hoy se desarticule pues la banda. Y lo interesante es que eran chinos los que están atrás de todo esto. Y bueno, pues sí es bastante sorprendente que, bueno, la rapidez, pero también lo que es esta nueva forma criminal, porque todavía siguen otras. Vamos a escucharlo. Como lo instruyó la jefa de gobierno el día de ayer en 4 alcaldías distintas, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia realizaron cateos en 12 domicilios relacionados con delitos de fraude y extorsión cometido en agravio de ciudadanos que descargaron aplicaciones financieras, que ya hizo referencia la doctora, conocidas comúnmente como montadeudas. Como resultado de las labores de investigación y de gabinete, se ubicaron los domicilios de empresas vinculadas con las aplicaciones de préstamos que funcionan como call centers. En dichas empresas se emplea a personas para efectuar llamadas telefónicas y mensajes de cobranza, quienes para solicitar el pago a los supuestos deudores recurren a métodos de intimidación, agresión psicológica y amenazas, que van desde las llamadas y mensajes constantes hasta la difamación en redes sociales. Es decir, no solo amedrentaban a la víctima, sino también a los contactos de la víctima cuando bajaba la aplicación y permitía compartir su información telefónica. Es importante destacar que estos centros, estos call centers, aun cuando están ubicados en la Ciudad de México,
Algunos eran coordinados también en China y operaban en diversos estados de la República, entre los que destacan Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia. Derivado de las funciones de monitoreo y también patrullaje virtual de la Policía Cibernética de la Policía de la Ciudad de México, desde el año 2021 se detectaron a diversas empresas que por medio de plataformas ofertan créditos en línea a través de aplicaciones para móviles, para teléfonos móviles. Los datos personales de los solicitantes se revisan con rapidez para ofrecer una respuesta inmediata. Los préstamos no tienen garantía alguna y las empresas cambian de nombre e identidad gráfica en forma constante, debido a que no están legalmente constituidas, generando en ello confusión en los usuarios, porque después de un tiempo no es posible localizar la misma aplicación que utilizan. A través de este tipo de aplicaciones que se descargan en teléfonos celulares, los préstamos o créditos se ofertan prácticamente sin requisitos y carecen de registro o control alguno, lo que resulta muy atractivo en el primer momento para solicitar el préstamo, pero después pues pasan las consecuencias que leímos previamente. O sea, yo no había escuchado esto, es la primera vez, es algo súper nuevo, ¿no? O sea, tú te ofrecen un préstamo sin buró de crédito, con un interés increíblemente bajo y de inmediato a través de una aplicación. Entonces tú bajas la aplicación. El problema es que cuando en esa aplicación tú la bajas, acuérdense que siempre después las aplicaciones nos solicitan permisos. Permisos para acceder a tus contactos, a tus fotos, a tu cámara. Y estos permisos nosotros realmente siempre les damos sí, ok. Pero en este caso, estas aplicaciones, una vez que tienen los permisos para entrar a tus contactos y tus fotos, en ese momento ya empiezan a ver, ¿no? Pues toda tu vida personal. Y entonces, ¿no? Es que es increíble. A través de, como también tienen sus contactos y ya después tú no quieres pagar, pues empiezan a mandarte, ¿no? A las fotos que tienen, empiezan incluso a hacer distorsionar, a hacerles fotomontajes, ¿no? Como que se busca este feminicida, o incluso cuestiones de otro tipo, y se las empiezan a mandar a todos tus contactos, porque también tienen tus contactos, empiezan a molestar también a tus contactos, señalando este tipo de cosas, y en general hacen todo un desastre personal y familiar. Imagínense si por ejemplo pues el extorsionador tiene acceso a tu celular, a tu vida privada. Es algo muy fuerte, y la verdad es que no solo es una cuestión de fraude fiscal, sino elevado a la n potencia por este hecho de que, o extorsiones, de este hecho de que sí acceden a toda tu cuenta personal. Y también, evidentemente, a la de tus contactos. Entonces, lo interesante es esto, que también dijo Omar García Harfuch, que fueron detenidos y los que están detrás de esto son los chinos. Incluso el día aquí aparece uno, ¿no? Que es uno de los jefes de la banda, asiático chino, que finalmente es parte. Cayeron el día de hoy, según unos 20 y tantas personas, de ellos 5 o 6 de origen asiático, y todos ellos como que los jefes, porque estas aplicaciones son de allá, ¿no? O sea, es algo que vale la pena destacar. Son aplicaciones que vienen de China. Ojo con el dato. Y la verdad es que todavía, o sea, desarticularon algunas bandas, pero hay un montón de aplicaciones. ¿Saben cuántas aplicaciones hay de estas? Hay más de 600 aplicaciones que se pueden y se encargan de robar tu información, tus fotos y tus contactos, ofreciéndote tales $1,000, pero con este tipo de información te sacan todo lo demás. Por ejemplo, algunas aplicaciones, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, hay 679 aplicaciones móviles. 311 están activas todavía, ya 355 dejaron de estar, los permanentes. 311 aplicaciones, apps, como Tala, Cashbox, Crédito Lana, Listo Efectivo, Ample Cash, OK Rédito, Grifos Crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso publican una lista y miren todas esas aplicaciones que están en las tiendas, ¿no? En la App Store, en el Google Play.
O sea, aquí vemos que eso también se ha salido fuera de control. Por lo cual, supongo yo que, bueno, este tipo de delito va a seguir creciendo, o bueno, va a seguir ahí. No creo que, honestamente, digo, para quedarse. Pero cuando menos ya vemos una reacción muy inmediata, cuando menos en la Ciudad de México, de Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum. Y también yo creo, supongo va a llegar, pues la demanda a las plataformas de servicios móviles, o sea, al Google y al App Store, de que no permitan que existan este tipo de aplicaciones si, por ejemplo, no tienen permiso de la Conducef, ¿no? O no tienen permiso de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que no pueden poner esas aplicaciones donde prestan dinero, porque al final de esta manera, ¿no? O sea, porque curiosamente el Google Play, el App Store, tiene sus propios filtros. No cualquiera puede escribir una app y subirla inmediatamente. No. Ellos revisan y después autorizan. Pero ahora, pues tiene que poner un nuevo candado, ¿no? Porque esto no puede seguir sucediendo. Lo interesante, fíjense, es que en el caso de Omar García Harfuch, la verdad es que ha tenido un desempeño muy destacado, en particular en el último año, cuando menos. Muy notable, ¿no? Y más en los últimos meses. Por ejemplo, hace un mes más o menos, hubo un decomiso histórico allá en la Ciudad de México, donde aseguraron 1.6 toneladas de droga allá que iba dirigida hacia Tepito. ¿Cómo la ven? Eso tiene hace muy poco. Incluso el presidente López Obrador, acuérdense que presumió que la Ciudad de México es mucho más segura que Nueva York. Y honestamente sí lo es. Esto pues encendió a la fachiza completamente. Dijeron, ¿cómo es posible que mi ciudad favorita sea más insegura que la Ciudad de México? Pues sí, aunque no lo crean, porque la verdad es que Estados Unidos se ha vuelto mucho más insegura en ese tema de los tiroteos y todo esto que se da muchísimo. O sea, ya incluso allá la prensa estadounidense, contra la prensa nacional, esconden todas estas noticias, porque ahí sí hay una gran complicidad entre el gobierno de Washington y los medios corporativos. Entonces, pero que se da. Es ahorita un país bastante violento. Y en la Ciudad de México también, claro, hay zonas así, pero lo que es la Ciudad de México, la verdad es que sí se ha bajado muchísimo muchos indicadores de delincuencia, ¿no? Y en gran medida por la actuación atinada de Omar García Harfuch y también de Ernestina Godoy. Y la verdad es que no me sorprende cuando, en ese sentido, hace unos días, fíjense, sacan esta encuesta. Porque ahorita se menciona mucho la Ciudad de México. Y la verdad es que descartan muchos a Omar García Harfuch. Incluso él mismo se ha autodescartado. Pero lo cierto es que creo que lo más destacado de los resultados de Claudia Sheinbaum es lo de la inseguridad, ¿no? El combate efectivo a la seguridad. Lo que curiosamente contrasta un poco con a nivel nacional, en donde se ha mejorado, pero es mucho más lento. En cambio, en la Ciudad de México se ha mejorado y ha sido mucho más visible. Y ese sentido, cuando menos en esta encuesta que publica Polls.mx, sale Omar García Harfuch con 61%, ¿no? Después Martí Batres, 22%, y bueno, Clara Burgada y Rosa Isela ya muy abajo. Y honestamente, así, en una de esas, se acaba colando Omar García Harfuch a la candidatura morena en la Ciudad de México. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.